Hola, Daniel de Grima Histórica aquí, para contarles el tópico más importante con el que debemos empezar la discusión en el canal. Si han visto el video de Eugenio García Salmones, o tal vez no, bueno, se les voy a dejar el link. eh, la gran pregunta de todo toda esta situación con la que nosotros trabajamos es explicar qué es GEMA. Él lo pronuncia como AME, yo prefiero utilizar la sigla más internacional. GEMA son las siglas de Historical European Martial Arts, que se traduciría como Artes Marciales Históricas Europeas. La gracia de las artes marciales históricas europeas es de que tienen un componente histórico y un componente marcial. Eso debe quedar absolutamente claro. No puedes trabajar solamente el elemento marcial y olvidar la parte histórica, ni trabajar solamente la parte histórica y olvidar la parte marcial. Es un elemento en el que teoría y práctica deben sumarse y fusionarse a la perfección para lograr un trabajo ordenado. La gracia es crear un modelo y llevarlo a una interpretación y a una prueba a través del combate. Pero bueno, sobre metodologías de trabajo vamos a hablar más adelante. Ahora, lo más importante es definir GEMA. Entonces, estamos diciendo, GEMA tiene un componente histórico impermanente, un componente marcial. O sea, ambas palabras suman lo académico y lo marcial. A esto se debe de que esto era lo que se enseñaba en el pasado a los nobles principalmente y luego a los soldados, de forma de poder aplicar la defensa personal, el trabajo del duelo y el campo de batalla. Así que todo esto estaba diseñado de forma oral, al menos se presume hasta antes del siglo XIII, y de forma escrita por varios maestros a lo largo de Europa. Por eso ahí viene el componente europeo, ¿no? Entonces, aquí encontramos, por ejemplo, distintas disciplinas, el Armitsare, el Kunstfechten, la verdadera destreza, entre otras disciplinas o subdisciplinas. Entonces, la gracia de esto es analizar los documentos que nos legaron los maestros de antaño, poder entregar una interpretación y en base a eso poder realizar un trabajo complejo que permita aproximar los contenidos intencionados, ¿cierto? La intención original de los maestros eh, y adaptarla a un formato moderno. Que obviamente no podemos ir matando a gente por ahí con espadas. Aparte de que es ilegal, simplemente ya no se puede, ya no tenemos la capacidad, la aplicación que tenían los maestros de antaño. Estamos en otro contexto. Y aparte mucho de esto se aplica en contexto sano, por así decirse, más deportivo o marcial de aplicación en combate. Entonces lo importante simplemente es tener en cuenta de que siempre vamos a estar adaptando los contenidos. Nunca vamos a llegar al 100%. Nunca. Pero el 30% no está mal. Si podemos postular el 31%, mucho mejor. Y así poder ir subiendo. Pero sabiendo que hay limitaciones. Entonces, la reflexión principal es esa. Las artes marciales históricas europeas son una disciplina que yo considero un arte marcial de contacto. Hay que asumir desde inmediato de que uno no viene aquí simplemente a aprender cómo se corta, ni a descubrir, ni a leer los manuales solamente. No, aquí uno viene a practicar el combate, a refinar distintas habilidades, los reflejos, la velocidad de reacción, hacer musculatura un poco porque manejar distintas armas va a requerir un esfuerzo físico de parte del practicante y todo esto va orientado de que las personas principalmente, ya que esto no tiene una gran aplicación en el mundo moderno, es de que las personas encuentren algo que les genere un significado, les genere eh, alegría, incluso para divertirse. Si quieren competir, bueno, hay opciones de competición y así consecutivamente. Entonces las opciones son muchas, afortunadamente, para los practicantes de GEMA. Y bueno, siempre son bienvenidos de realizar estas actividades. Nosotros en Valdivia llevamos como aproximadamente 3 años ya trabajando desde Esgrima Histórica Valdivia y ha sido un proceso largo, pero igualmente satisfactorio. Así que, bueno, cierro el video ahora, pero la idea es de que tengamos este primer concepto para que las personas que observen o tengan la primera impresión de lo que es GEMA sepan ahora más o menos en qué consiste y no crean, no tengan ideas equivocadas. Así que eso, lo dejamos hasta ahí. Nos vemos.